Bueno, continuamos conversando con Elvis Amoroso, quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos conversando de varios temas. Bueno, uno de ellos se refería, por supuesto, al caso del Estado Zulia, hasta donde era no respetar la voluntad popular en el Estado Zulia, el hecho de que no pueda juramentarse o no pueda asumir Juan Pablo Guanipa como gobernador del Zulia. Pero también te deja una pregunta con respecto a lo que pasó con el gobernador del estado Anzoátegui, que dijo, juro ante esta constituyente ilegítima, ¿no? Y la presidenta le dijo, entonces en esas condiciones no lo voy a juramentar porque usted no está reconociendo a la constituyente. Pero entiendo que algo pasó ahí en el interín porque... Sí, bueno, una que también me había hecho una pregunta sobre la inhabilitación de Guanipa. Sí, también la primera. No se ha tocado, ¿no? Eso no... O sea, él pudiera llegar a ser candidato si hay unas elecciones ahora. Bueno, habría que revisar, pues ya le corresponde ya a la parte jurisdiccional solucionar ese problema, ¿no? De él. Ahora, él no se juramenta porque no quiere. Una tontería, ¿no? Una torpeza, diría yo, porque es igual que el presidente Hugo Chávez no estaba de acuerdo con el sistema ni con el parlamento de ese momento, que era el Congreso de la República, pero él acudió ahí a juramentarse. Quizás a lo mejor hay un presidente, incluso los mismos de Estados Unidos, que no están de acuerdo con la mayoría que tenga para ese momento el Parlamento, porque si es demócrata, la mayoría es republicana, y acude a su juramentación. Sin embargo, él juró sobre una constitución a la cual llamó moribunda en aquel momento. Claro. Y bueno, pudo jurar. Él la califica, ¿no? Él la califica, pero no dice que la desconoce. Eso es una tontería. Pues. ¿Cómo yo voy a jurar por una constitución que desconozco? Entonces no crees en esto. Entonces él calificó a la Constitución. Esa es otra cosa, ¿no? Tú puedes calificar, tú puedes decir que no estás de acuerdo, X, pero no la vas a desconocer porque es una torpeza y hasta una estupidez desde el punto de vista político y jurídico. Por aquí preguntaba un ciudadano, si Ramón Ramos, el líder, si la constituyente está por encima de la Constitución de 1999. La constituyente es supraconstitucional. Pero la Constitución del 99 sigue teniendo vigencia, ¿sí o no? Claro, no, la Constitución del 99 está plenamente vigente. Es más, tú juras sobre por la Constitución. Pero puede tomar una decisión la constituyente que esté por encima de la Constitución. Claro que sí lo puede hacer porque la decisión es aquí mismo en la Constitución del 99 establece que cuando se nombre o cuando se elija una nueva Asamblea Nacional Constituyente, los poderes constituidos incluso la misma Constitución no está por encima de la Asamblea Nacional Constituyente porque ya hay jurisprudencia. Las jurisprudencias son las decisiones que toma el máximo tribunal de la República para su momento, que la Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional, o sea que está por encima del texto constitucional. O sea que en este momento no estaría, por ese camino no está vigente la Constitución del 99. No, sí está vigente la Constitución del 99, claro que está vigente. Este es el texto constitucional que tenemos nosotros y hasta que no exista otro texto constitucional, ese es el sigue siendo el vigente. Pero entonces, en ese sentido, digo yo, siendo así, no puede la constituyente tomar una decisión que esté de espaldas a lo que dice la Constitución. No, es que no está de espalda a lo que dice la Constitución. En ningún momento la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho algo que esté de espalda a la Constitución. No hay, más bien se ha respetado. Y en cada uno de los decretos constituyentes se hace saber por cuál artículo se está tomando la decisión de un decreto o de un acto constituyente. Fíjense ustedes lo que dice Vladimir. ¿Por qué es supraconstitucional? ¿Qué es supraconstitucional? Los actos, los decretos constituyentes. Fíjense, cuando usted habla de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Constitución de 1999, usted no consigue por aquí en ningún momento, por ejemplo, la disolución de los poderes. Y la disolución de los poderes ya estaba vigente en la Constitución porque se aprobó el 15 de diciembre de 1999, tú fuiste constituyente y se hace un acto constituyente para la disolución de los poderes porque se iba a un proceso electoral completo donde participaban todos y había que reorganizar los poderes públicos temporalmente hasta que entraran en vigencia los poderes constituidos que establece la Constitución. Y eso usted no lo consigue en la Constitución, pero el acto constituyente de ese momento, de 1999, que utilizó la Asamblea Nacional Constituyente con la supraconstitucionalidad, permite que esté por encima de la Constitución, incluso de la misma de 1999, que ya estaba aprobada por referéndum del pueblo venezolano, que es la nueva también, o la reformada, o la repotenciada,
también tiene que ser sometida a la consulta del pueblo venezolano. Por aquí también hay otra consulta, otra pregunta. Dice, ¿por qué considerar la falta absoluta del gobernador electo si no hay ninguna de las causales establecidas en la Constitución vigente? En el caso de Guanipa. ¿Cuáles causales? Que dice, Ramón Ramos, el líder, pregunta, ¿por qué considerar falta absoluta del gobernador electo en el caso de Guanipa si no hay ninguna de las causales establecidas, que es renuncia, muerte, etcétera? Pero es que eso está en la Constitución del Estado Zulia. Eso no es el que está haciendo la observación tiene que leer la Constitución del Estado Zulia. Y en la Constitución del Estado Zulia, el artículo, creo que es el 75, el 74 y el 73, establece claramente cuáles son las causas de una vacante absoluta. No está en la Constitución. Lo que no hizo Guanipa fue en la convocatoria que hace la Asamblea Nacional Constituyente, quien de paso es la convocante del proceso electoral, es que los gobernadores se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente y de ahí iban a asumir ante el Consejo Legislativo de cada uno de los estados, Elvi, como lo hicieron cada uno de ellos. El gobierno ha reclamado que los gobernadores tienen que reconocer a la constituyente y también ha reclamado el PSUV que se reconozcan los resultados electorales del pasado domingo 15 de octubre. ¿No es una forma de desconocer los resultados electorales cuando se le nombran protectores a unos gobernadores, cuando se le quitan competencias, se designan otras autoridades paralelas? Bueno, protector de un estado no es absolutamente incompatible a que sea gobernador. Eso es una función del Ejecutivo Nacional. No solamente eso, hay corporaciones que, por ejemplo, el Zulia tiene una corporación y ahí el gobernador era nuestro, el estado Carabobo o el centro del país tiene una corporación que se llama Corpocentro, que es especie del protector. El protector es una denominación política que se le da a una persona que está cumpliendo un cargo público del Ejecutivo Nacional, del presidente de la República, Nicolás Maduro, en determinada... Pero se le dan recursos públicos que deberían ir a las gobernaciones, ¿no? No, los recursos públicos está aquí en el artículo 167 de la Constitución, usted lo puede leer, 167 de la Constitución, usted lo abre y ahí habla del situado constitucional. El situado constitucional es la partida que recibe cada una de las gobernaciones, cada una de las alcaldías y el Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Pero fíjate que en el caso de Venezuela. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ni el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, puede tomar esa partida de esa gobernación o de esa alcaldía y utilizarla. Eso no lo puede hacer. Sin embargo, en el caso de la gobernación de Lara, recuerdo que cuando el presidente asistió a la juramentación de la nueva gobernadora, él anunció allí que iban a pagarse todos los pasivos laborales que durante mucho tiempo la gobernación de Lara estuvo reclamando y no se le dieron esos recursos. Bueno, pero es que lo que pasa es que los pasivos laborales le corresponden a la los pasivos de otra naturaleza, no solamente laborales. Los pasivos laborales, cada gobernación y cada alcaldía y el Ejecutivo Nacional tiene su administración y tiene el situado constitucional, que es la partida que le corresponde, un porcentaje que va por la parte territorial y por la parte poblacional. Eso lo aparece. Lea el artículo 167 de la Constitución, usted que está en su casa, y se va a dar cuenta de que eso es así. Esa partida, si un gobernador o un alcalde utiliza de esa partida el dinero para otra cosa y no prevé lo que tiene que ver con la parte laboral, tendrá un pasivo laboral, obviamente. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo Nacional? Que no lo hacían los gobiernos anteriores, pero ¿qué ha hecho el Ejecutivo Nacional desde Chávez y el presidente Nicolás Maduro? Ha tratado de ayudar a los gobernadores y a los alcaldes que no han previsto lo que puede ser un aumento salarial o toda esta serie de situaciones por parte de la especulación o de la misma inflación, que lo tiene que prever es el gobernador y el alcalde. Y le ha otorgado, de acuerdo a la recaudación que hace él por renta petrolera o por la sana administración que tiene que ver por la recaudación del CNA, se le otorga algunas partidas a esos gobernadores cuando existe una insuficiencia y que se da... Claro, lo que pasa es que si el gobierno dicta 6 aumentos salariales, la alcaldía a lo mejor no lo tiene previsto porque no tiene recursos para eso. Ajá, pero tenemos que hacer una pausa. Okay. Al regreso vamos a hablar un poco de eso, pero también me gustaría un poco aclarar qué pasó con Isaías Rodríguez, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya no lo es, está en Italia, pero además vi unas declaraciones de Pedro Carreño advirtiéndole que su declaración en el sentido de que la constituyente no había dado respuesta a las demandas económicas, a las expectativas económicas de la población, podía considerarse un acto de traición. Me gustaría saber quién tiene la razón, si Isaías Rodríguez o Pedro Carreño. Vamos a la pausa y ya venimos con Elvi Amoroso.